Saludos, aquí comienza una nueva edición del Andamio. Bienvenidos a este programa, lo decimos mucho, pero al menos lo intentamos siempre, que esté ligado a la actualidad. La actualidad también pasa por Maro y por un proyecto que la sociedad azucarera Larios pretende construir en ese entorno, con multitud de alegaciones, también con muchos apoyos. Hoy nos acompaña Jorge Alaminos, del colectivo Otro Maro y Nerja es Posible. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, gracias. Bien, Miguel, encantado de que nos hayáis invitado porque, aunque ya habéis proyectado, creo que aquí habéis proyectado ya noticias relativas a los proyectos del Larios, siempre es un placer estar aquí en directo y que todas las dudas que puedan surgir, pues las puedo resolver, porque me imagino que no todo el mundo sabe de qué se trata este proyecto, ¿no? Claro, pero precisamente, Jorge, en el capítulo de alegaciones, si te parece, podemos empezar por ahí. Yo no sé si el tocho importante de papeles hace referencia precisamente a esas alegaciones. Entiendo que también están las firmas de 9.000 vecinos, no sé si todos son vecinos, son 9.000 personas que muestran su desacuerdo tácito respecto a ese proyecto. Pero en el capítulo de alegaciones y en líneas muy generales, para que la gente lo entienda, ¿cuál diría que son las principales? Sí, yo quería empezar explicando, para quien no conozca el proyecto, de que esto se trata de un gran proyecto en una zona que no solo corresponde a Maro, es una zona que afecta también al municipio de Nerja, o sea, que no es un problema única y exclusivamente enfocado en Maro, ¿no? Porque lo que es el pago de las Mercedes Tetuán es de Nerja. Pero como no se trata sencillamente de localidades ni de localismo, es un proyecto que afectaría a todo el término municipal de Nerja. No es un proyecto independiente, está vinculado a una forma de entender el territorio. Es decir, el territorio como mercancía y dedicado única y exclusivamente al ladrillo, a proyectos urbanísticos, y que tengan en cuenta los valores que tenemos en el municipio. Bien, en relativo a tu pregunta de las alegaciones, pues el convenio es un convenio mixto, que nosotros también lo llamamos Plan Lario o Acuerdo Armijo Lario, porque realmente lo han cosido los dos. Fue un convenio mixto que consistía, lo presentaron como, para nosotros, un ajuste de cuentas. Es decir, el ayuntamiento ha querido, y concretamente el alcalde, durante todas las legislaturas que se ha mantenido en el poder, una serie de contraprestaciones gratuitas, es decir, en ocupaciones de suelo, sesiones anticipadas de suelos para proyectos. Y que entiendo que también el ayuntamiento ha salido, por ende toda la ciudadanía, beneficiado de alguna manera de esos acuerdos. Bueno, ahí es donde está la cuestión. Es decir, vamos a ver, beneficiado. Es que el convenio agrupa, el convenio es bastante complejo y yo entiendo que es muy difícil explicar un convenio de unas características tan complejas. Cuando te decía que era mixto era porque recogía esta parte de deudas que, como tú bien apuntas, se ha dedicado a hacer proyectos. Unas sí, pero otras no. El convenio también recogía futuribles, es decir, cosas que aún no se han proyectado. Y lo que ha habido como una especie de barra libre de la Casa Lario hacia nuestros representantes, en este caso al alcalde, ¿no? Con esto, bueno, pues se garantizaba al Lario una deuda y el alcalde posibles reelecciones. Es decir, hay momentos en los cuales, Pero tiene que explicar con detalle un poco más eso, porque ahí me pierdo. ¿Cómo posibles reelecciones? ¿Por qué? Mira, ¿De qué manera? Que entiendo que estamos hablando de una sociedad rica, todopoderosa, no solamente en cuanto a tierra, sino en cuanto a volumen de negocio. ¿Por qué por qué hay relación? Me pregunta por qué la relación en reelecciones. Sí, ¿por qué? Concretamente, mire, cuando alguien convenia algo con alguien, es decir, la administración en este caso con una casa terrateniente, propietaria de gran parte del territorio, y no lo cobra, quiere decir de que por una parte o está acumulando deuda o por otra parte está haciendo favores para desarrollar proyectos que, si bien
Muchos son necesarios, otros están por ver. Es decir, si un político se dedica a proyectar, a crear una ilusión de que necesitamos desarrollar esto, hacer un puerto deportivo, es decir, el discurso típico oficial de toda la costa del Sol Oriental, que ha devenido en casi inútil y que no ha llevado a crisis continua, bueno, pues en boca de estos políticos está claro de que consiste en presentar una serie de ilusiones que al final no tienen por qué hacerse, pero que sí que cala en la población, en los votantes, y le garantiza... Yo precisamente en el capítulo del campo de golf que nos ocupa en el día de hoy, creo que va en esa dirección, en la medida en que creo que estamos gastando muchas energías en hablar de un asunto que pienso que no se va a realizar, porque además ya la sociedad, o sea, la empresa ha dicho que no lo va a hacer, desde luego en un plazo de tiempo cercano, en 5 o 10 años eso no se va a realizar, porque no lo va a hacer. Pero más allá de eso, no llego yo todavía a entender ese binomio, ¿no?, entre la sociedad y la posibilidad de que en este caso un gobierno determinado siga ahí funcionando. No lo llego yo a entender. Es decir, ¿por qué es tan importante ese binomio? Es decir, ¿por qué es tan importante que la sociedad esté presente para que en este caso Armijo siga siendo alcalde de Nerja? A ver, Armijo es alcalde de Nerja porque lo elige el pueblo, evidentemente, el modelo democrático. Pero necesita de proyectos y de ilusiones, es lo que usted me dice. Efectivamente, es decir, vamos a ver, aquí se ha trabajado continuamente con un imaginario que se ha construido. Pero como cualquier político, digo yo, necesita de presentar proyectos, otra cosa es que se hagan o no. Yo no entro en esas cuestiones, me has preguntado concretamente por Armijo y por el gobierno del PP. Yo lo que te quiero decir es que cualquier político, en este caso Armijo, sí que se basa un poco en crear esa ilusión bajo un eslogan que ha acuñado de un tiempo a esta parte, y es lo que Nerja necesita. Un puerto deportivo, un campo de golf, un desarrollo turístico exclusivo, es decir, es un imaginario que ha creado colectivamente para que la gente se sienta ilusionada y no deja de ser una cortina de humo, porque te vende la piel del oso antes de cazarlo. Y esa venta del oso antes de cazarlo nos lleva a estas circunstancias. Es decir, que durante más de 10 años el alcalde de Nerja ha conveniado con la Casa Lario todo tipo de cesiones, ocupaciones anticipadas de terrenos para futuribles. Deje que le haga una pregunta. Dígame. Entrando en materia. ¿Qué sería lo deseable, según su colectivo? ¿Qué plan se tendría que llevar a cabo en esos terrenos que de alguna forma tengan el beneplácito de su colectivo? Porque muchas veces atendemos desde una visión crítica. Cuando se realizan estos planteamientos, muchas veces parece que lo que se quiere es que no se toque absolutamente nada de esa zona. ¿Cuál sería el proyecto deseable de su colectivo? Efectivamente, Miguel. Vamos a ver. Nosotros como colectivo, como plataforma ciudadana que engloba muchísimas categorías, grupos, desde ecologistas, defensa del patrimonio, todos coincidimos en que la clase política, en este caso el alcalde y su grupo de gobierno, no valora realmente a nivel histórico qué es lo que tiene este territorio. Parece mentira que tengan que venir de fuera a decirnos: tenéis valores tremendos, realmente grandes valores en cuanto a medio ambiente, paisaje, y sería deseable otro tipo de actuaciones, porque las actuaciones que se plantean han devenido precisamente en crisis periódicas. Es decir, no hemos sumado continuamente al desarrollo urbanístico vinculado al turismo, y hay momentos quizás esta crisis sanitaria nos está demostrando de que hay sectores que se han descuidado en aras de ese monocultivo turístico, como es el terreno agrícola, y se está dilapidando. Es decir, ahora mismo hay proyectos como el intento de recalificación de la Vega de Nerja, el Playazo, que estamos hablando de 1.200.000 metros, estamos hablando de 2 millones de metros cuadrados en Maro y Nerja, en Pago Las Mercedes y Maro. Es decir, vamos a ver,
¿realmente vamos a seguir este tipo de modelo? ¿Vamos a seguir el modelo del ladrillo que no ha provocado crisis y crisis continuas desde el 72 con la crisis del petróleo, al 90, la 87, la crisis financiera vinculada al sector inmobiliario del 2007, que la seguimos sufriendo, y ahora con la pandemia una nueva crisis? Sí, pero el interés, la salida sigue siendo la misma. Sí, pero el interés de explotación agrícola de esos terrenos, eso sin entrar en el derecho, entiendo yo, completamente lícito de unos propietarios a sacar el mayor provecho dentro de unos límites y dentro de un marco legal. Pero la explotación agrícola es muy limitada, porque el interés es cero en ese capítulo. Es más, cuando se habla de explotación agrícola y se habla de subtropicales y de árboles, tampoco su colectivo le gusta. Mire, es que es muy complicado, que estamos en un callejón sin salida. ¿No lo entiende usted así? No, para nada, vamos a ver. Porque lo que efectivamente a día de hoy, y yo vengo de familia de campo, lo que deja algo al agricultor son los subtropicales. Eso no os gusta tampoco. Por supuesto que sí. No, ha salido Rafael Lluch, cercano a vuestro colectivo, en multitud de foros, diciendo que se está realizando un uso poco sostenible también de los subtropicales. Mire, usted está hablando de Rafael Lluch, yo no puedo responder por Rafael Lluch. Lo que sí le puedo responder... Es una voz cualificada dentro de su colectivo. Perfecto, pero ya le digo que... Es decir, ¿qué tipo de agricultura les gusta? Y que además sea compatible con que deje un duro al agricultor, Jorge. Limita esta problemática a una simple elección entre agricultura o turismo. ¿Qué se hace con esos terrenos? Por eso se lo hago desde ese punto de vista. ¿Qué sería deseable para su colectivo que se haga ahí? Para nuestro colectivo sería deseable... ¿Que se quede como está? No se puede quedar como está. Está claro que se necesita... Miguel, vamos a pensar históricamente. La población de Maro ha vivido única y exclusivamente de las tierras porque las condiciones contractuales históricas así lo permitían. Maro perdió la batalla con Lario cuando se derogó la ley 2 de febrero del 92. Y entonces decidió dedicar su enorme patrimonio al sector inmobiliario, dedicado al turismo. En este momento la situación contractual de los arrendatarios le hace imposible que sea viable el cultivo agrícola. Entonces nos encontramos en una contradicción, es decir, la agricultura no vale porque realmente los contratos no valen, o hay unas condiciones contractuales mejores, con lo cual permitiría un desarrollo mejor de la agricultura. Pero no solo se trata de agricultura, Miguel. Pero es que a los hechos nos remitimos. Precisamente todavía hay terrenos donde en puntos muy pequeños localizados hay colonos de Larios, precisamente en ese sector del que estamos hablando, y donde Larios efectivamente no permite que el agricultor coloque y ponga sus tropicales. Nadie lo explota con otro tipo de frutos, nadie lo hace. Es decir, no hay interés. No. ¿Cómo que? ¿Usted cree que sí, que hay interés por otro tipo de agricultura en Nerja? Y cuando se aboga precisamente por eso como casi única vía, decir, no, vamos a una agricultura sostenible y tal, ¿de qué manera? Si es que no le interesa a nadie. Sí, pero te quiero comentar, porque no he podido desarrollarlo, que aquí no se trata única y exclusivamente de agricultura. Ahí voy yo. ¿Qué otros proyectos? Mire, se trata de otros valores. Es decir, vamos a ver, el Paco de las Mercedes y Maro es un paisaje de interés un paisaje de interés cultural andaluz vinculado a la producción agrícola con todo un sistema de restos arqueológicos como son las fábricas, como son las acequias. Ese es otro capítulo, muy interesante de ver. Esto es uno de los puntos fuertes también de la plataforma, aparte de que se conserve la agricultura en condiciones dignas, no de contrato en fraude de ley como hace Lario hoy en día. Y cuando digo en fraude de ley, se puede demostrar perfectamente porque un contrato de 9 meses a un agricultor es en fraude de ley, porque la ley de arrendamiento rústico designa 5 años como mínimo. Pero claro, Lario prefiere seguir manteniendo esa precariedad, esa incertidumbre en cuanto a la agricultura, con el pretexto de que la agricultura no vale. Y todo esto apoyado con el discurso del poder en este momento del actual gobierno. Entonces tenemos por una parte los valores agrícolas.
la demostración histórica de que la agricultura ha funcionado, la demostración actual de que el sector primario ha demostrado ser mucho más fuerte ante las crisis, porque todos tenemos que comer de la agricultura. Hay una nueva generación de agricultores que están por formar. Es decir, si tú no abres campo dentro de la agricultura y agotas, no se puede desarrollar. Ahí hay casi 500 parcelas. Esas parcelas están dando hoy en día, si no de comer, sí de ayuda a muchísimas familias y en muchos casos de maro, ¿eh? Yo veo pocas camas por allí, ¿eh? Muy pocas, ¿eh? Pero la situación... Casi ninguna, de hecho ninguna. La situación es la que te he explicado, es decir, si tú un territorio intencionadamente lo degradas, lo precarizas y después lo mantienes en barbecho a la espera de obtener la capitalización de esas tierras por el cambio de uso, ocurre lo que ocurre. Eso es lo que se llama dentro de lo que es la terminología turística, es un proceso de gentrificación rural, es lo que se está produciendo. En cualquier caso, Jorge, ¿en qué punto, vamos a hablar, si te parece, en los últimos minutos nuevamente del convenio, que entiendo que hay mucha tela todavía por cortar en ese asunto, y usted observa más oscuros que claros en esa historia? En la cuestión del convenio, el convenio empezó como un convenio mixto, como te he explicado anteriormente, de gestión y de desarrollo urbanístico. Tras un estudio exhaustivo durante el periodo de delegaciones que se abrió de exposición pública, descubrimos que realmente esa deuda con Lario no era la que es, sino que estaba sobredimensionada, es decir, la considerábamos ilegítima. Porque se valoraron unos terrenos en el playazo, suelos agrícolas se valoraron como suelos urbanizables, con lo cual considerábamos de que esto podría causar un delito de malversación de caudales públicos por 5 millones de euros. Esa valoración, sobrevaloración. Con lo cual, de aprobarse el convenio, cada nerjeño le debería a Larios 300 euros. Precisamente de todas las alegaciones que se han presentado, esa ha sido la que realmente ha convertido este convenio en un nuevo convenio. Se ha excluido toda la parte de deuda y ahora solo queda la de desarrollo urbanístico en el caso de Maro. Yo quisiera llevar también el foco, y con eso ya casi terminamos, a otros sectores por desarrollar en nuestra localidad, como es el caso del Playaz. Cuando hablamos de Maro y el campo de golf, el planteamiento o el argumentario es muy parecido cuando hablamos del Playazo. Evidentemente, es lo mismo. Vamos a ver, hay que entender el territorio a nivel global. Nuestro territorio, afortunadamente, se ha mantenido como un lugar excepcional en la costa andaluza, no solo por sus valores paisajísticos, sino por la protección que ha tenido, que le ha hecho que se mantenga tal y como está. O sea que esto no es gratuito, es decir, que los políticos, si hubiesen podido hacer más en cuanto a desarrollo del ladrillo, lo hubiesen hecho mucho más, ¿no? Entonces, por supuesto, en la misma línea en la que hay que diversificar, haciendo una retrospectiva a nivel de crisis histórica, están siempre vinculados o al inmobiliario o al turismo. Esas son las crisis que han habido, que nos afectan concretamente. Hay de otro tipo en otros sitios, pero aquí ha sido vinculado al sector inmobiliario. Y seguir la misma línea es reproducir nuevamente nuevas crisis. Por lo tanto, la respuesta es bien simple. Hay que seguir diversificando. Sector industria, de innovación, agricultura, ponerlo todo al día. Es decir, no limitarnos única y exclusivamente como históricamente ocurría con el monocultivo de la caña de azúcar, que hizo el crack, que tuvo su crisis y finalizó. Ahora es el turismo, hace su crack y finaliza. ¿Con qué nos quedamos? Creo en cualquier caso que es casi obligada una segunda visita, porque además viene con mucha documentación. Creo que usted es una persona cualificada para dar
este tipo de información, más allá de que se haga portavoz de ningún colectivo, entiéndeme. Yo entiendo que usted no viene tampoco como portavoz específico del colectivo Otro Maro y Nerjas Posible, sino como a título personal, pero en cualquier caso ya se habrán dado cuenta de que es una persona muy autorizada para hablar de estos asuntos. Le invitamos en cualquier caso a que más pronto que tarde vuelva al programa. Pues yo, Miguel, te agradezco muchísimo. Yo no sé si tiene interés lo que estoy diciendo, lo que sí es que el interés lo ha demostrado pues cientos de fundaciones vinculadas a la cultura, vinculadas al medio ambiente, vinculadas al territorio, es decir, que el apoyo recibido ha sido enorme. Por lo tanto, vamos a intentar desde Nerja, los mismos ciudadanos, intentar ver qué valores tenemos para no repetir nuevamente las crisis que se están produciendo vinculadas al monocultivo turístico.